La muerte es solo un error de código. Lo que Turing descubrió sobre el fin de la conciencia, imagina por un momento que tu mente es un programa. No es una metáfora poética, no es una simplificación para entender mejor. Es literalmente lo que Alan Turing sugirió hace más de 70 años. Y si tu mente es un programa, entonces la muerte no es el misterio insondable que creemos. La muerte es simplemente lo que sucede cuando el programa se detiene. Es un error de código, un fallo en la ejecución, una instrucción que nunca llega a completarse. Durante siglos, la humanidad ha tratado la muerte como algo sagrado, inefable, completamente separado de la lógica y la razón. Los filósofos la llamaban el misterio final. Los religiosos la llamaban el paso a otra dimensión. Los poetas la llamaban el sueño eterno. Pero Turing, ese hombre extraordinario que descifró los códigos de Enigma durante la Segunda Guerra Mundial, que inventó la máquina teórica que fundamentaría toda la computación moderna, que se atrevió a preguntar si una máquina podía pensar, nos dejó algo mucho más perturbador, la idea de que la conciencia, la muerte, el pensamiento mismo son procesos computables, son algoritmos. Y si son algoritmos, entonces podemos entenderlos, podemos analizarlos, podemos quizás hasta modificarlos. Este es el viaje que vamos a hacer juntos en los próximos minutos. No es un viaje cómodo, no es un viaje que te deje con respuestas tranquilizadoras, es un viaje que te llevará a los límites de lo que sabemos sobre nosotros mismos, sobre la naturaleza de la conciencia y sobre qué significa realmente estar vivo. Porque una vez que entiendas lo que Turing descubrió, nunca volverás a ver la muerte de la misma manera, nunca volverás a verte a ti mismo de la misma manera. El problema que nadie quería resolver antes de que Turing naciera, antes de que la Segunda Guerra Mundial convulsionara al mundo, existía un problema matemático que mantenía despiertos a los pensadores más brillantes de la época. No era un problema sobre números grandes o ecuaciones complejas. Era algo mucho más fundamental. Era la pregunta que David Hilbert, el matemático más influyente del siglo XX, había planteado en 1928. ¿Existe un algoritmo, un procedimiento mecánico, que pueda determinar si cualquier proposición matemática es verdadera o falsa? En otras palabras, ¿podemos reducir toda la verdad matemática a un proceso automático? ¿Podemos construir una máquina que nos diga sin ambigüedad si algo es verdadero? Esta pregunta, conocida como el problema de la decisión o Entscheidungsproblem en alemán, parecía inocente, pero contenía dentro de sí una bomba intelectual, porque si la respuesta era sí, significaba que toda la verdad matemática podía ser mecanizada, significaba que la razón humana, en su esencia, era reducible a pasos simples y automáticos. Y si la razón era reducible a pasos automáticos, entonces, ¿qué nos hacía diferentes de una máquina? ¿Qué nos hacía humanos? En 1931, Kurt Gödel había demostrado algo que sacudió los cimientos de la matemática, su teorema de incompletitud. Gödel probó que en cualquier sistema matemático consistente existen proposiciones que son verdaderas, pero que no pueden ser probadas dentro de ese sistema. En otras palabras, la verdad matemática es más grande que cualquier sistema formal que podamos construir. Hay verdades que escapan a la lógica. Hay límites a lo que puede ser demostrado. Pero Hilbert aún creía que su problema de la decisión podía resolverse. Creía que aunque hubiera verdades indemostrables, aún podría existir un procedimiento mecánico que determinara la verdad o falsedad de cualquier proposición. Estaba equivocado. Y fue un joven matemático británico de apenas 24 años quien lo demostró. Alan Turing, en 1936, escribió un artículo que cambiaría la historia de la humanidad. El artículo se llamaba On Computable Numbers, with an application to the Entscheidungsproblem, sobre números computables, con una aplicación al problema de la decisión.
En este artículo, Turing no solo respondió a la pregunta de Hilbert, inventó algo mucho más importante: una máquina teórica, una máquina imaginaria que podía realizar cualquier cálculo que fuera posible de realizar. Esta máquina, que hoy llamamos la máquina de Turing, era extraordinariamente simple. Consistía en una cinta infinita, dividida en cuadrados, cada uno de los cuales podía contener un símbolo, un 0, un 1 o un espacio en blanco. La máquina tenía una cabeza lectora que podía leer el símbolo en el cuadrado actual y, basándose en ese símbolo y en su estado interno, podía escribir un nuevo símbolo, mover la cinta a la izquierda o a la derecha, o cambiar su estado interno. Eso era todo. Con estos componentes simples, Turing demostró que podía simular cualquier cálculo matemático, podía resolver cualquier problema que fuera computable, pero también demostró algo más: que existen problemas que no son computables, existen preguntas que ninguna máquina, por sofisticada que sea, puede responder. El problema de la parada es el ejemplo clásico. ¿Puede una máquina determinar simplemente mirando el código de otro programa si ese programa eventualmente se detendrá o si continuará ejecutándose para siempre? La respuesta es no. No existe ningún algoritmo que pueda resolver el problema de la parada para todos los casos posibles. Es matemáticamente imposible. Pero aquí está lo verdaderamente perturbador. Si la mente humana es un proceso computable, si la conciencia es un algoritmo, entonces también hay preguntas sobre la mente que no podemos responder. Hay límites a lo que podemos saber sobre nosotros mismos. Hay aspectos de nuestra propia conciencia que son, en principio, incomputables. Y si hay aspectos de nuestra conciencia que son incomputables, entonces, ¿cómo podemos entender la muerte? ¿Cómo podemos entender el fin de la conciencia si no podemos ni siquiera entender completamente la conciencia misma? Me dices en los comentarios, si la muerte es solo un error de código, ¿significa eso que algún día podremos corregir ese error? ¿Podremos detener la muerte simplemente reescribiendo el programa? Fico genuinamente curioso para leer lo que piensas. Cada perspectiva aquí abajo enriquece la conversación que estamos teniendo, porque esta pregunta que acabas de hacerte es exactamente la pregunta que Turing se hizo hace 70 años. Y la respuesta que encontró fue mucho más complicada de lo que cualquiera esperaba. Los límites de lo computable. Cuando la máquina encuentra su propio fin ahora, bien, durante la Segunda Guerra Mundial, Turing no estaba en una universidad escribiendo artículos teóricos. Estaba en Bletchley Park, una mansión en las afueras de Londres, trabajando en uno de los proyectos más secretos de la historia: descifrar el código Enigma. Los nazis utilizaban máquinas Enigma para encriptar sus comunicaciones militares. Cada día, la máquina Enigma generaba millones de combinaciones posibles. Se estimaba que había aproximadamente 158 quintillones de configuraciones diferentes que la máquina podía adoptar. 158 quintillones. Ese número es tan grande que, si intentaras escribirlo, ocuparía varias líneas. Si intentaras contar hasta ese número, tardarías más tiempo que la edad del universo. Pero Turing, junto con su equipo, construyó una máquina llamada la Bombe, una máquina electromecánica que podía probar miles de configuraciones de Enigma por segundo. La Bombe no era una computadora en el sentido moderno, era una máquina especializada, diseñada específicamente para un problema específico, pero era un precursor de lo que vendría después. Se estima que el trabajo de Turing y su equipo en Bletchley Park acortó la Segunda Guerra Mundial entre 2 y 4 años. Eso significa que salvaron entre 2 y 4 millones de vidas, 2 a 4 millones de personas que nunca nacieron, o que nacieron porque sus padres sobrevivieron a la guerra, o que vivieron vidas completamente diferentes porque la guerra terminó antes. 2 a 4 millones de historias diferentes. 2 a 4 millones de muertes evitadas.
Y todo porque Turing entendió algo fundamental, que los procesos que parecen imposibles de automatizar, que parecen requerir inteligencia humana, que parecen requerir intuición y creatividad, en realidad pueden ser reducidos a pasos mecánicos simples. Pueden ser computados. Pero aquí está el giro. Después de la guerra, después de que Turing fue reconocido como un héroe nacional, aunque su trabajo en Bletchley Park fue clasificado como secreto durante décadas, Turing se enfrentó a una pregunta que lo obsesionó durante el resto de su vida. Si una máquina puede descifrar códigos, si una máquina puede resolver problemas matemáticos, si una máquina puede realizar cualquier cálculo que sea posible de realizar, entonces, ¿puede una máquina pensar? ¿Puede una máquina ser consciente? ¿Puede una máquina tener una mente? En 1950, Turing publicó un artículo titulado Computing Machinery and Intelligence, Máquinas, Computadoras e Inteligencia. En este artículo, propuso lo que hoy conocemos como el prueba de Turing o el juego de la imitación. La idea era simple pero profunda. Imagina que estás en una habitación y puedes comunicarte con dos entidades a través de una pantalla de texto. Una de las entidades es un humano, la otra es una máquina. No puedes ver a ninguno de ellos, solo puedes leer lo que escriben. Tu tarea es determinar cuál es el humano y cuál es la máquina. Si después de una conversación prolongada no puedes determinar cuál es cuál, entonces, argumentó Turing, la máquina debe ser considerada inteligente. Debe ser considerada como si tuviera una mente. Pero Turing fue más allá. Argumentó que si una máquina puede pasar la prueba de Turing, si puede engañar a un humano haciéndole creer que es humano, entonces la pregunta, ¿puede pensar una máquina? Es irrelevante. Lo que importa no es si la máquina realmente piensa, en algún sentido metafísico profundo. Lo que importa es si se comporta como si pensara, si es indistinguible de un pensador. Porque si es indistinguible, entonces, para todos los propósitos prácticos, es un pensador. Ahora conecta esto con la muerte. Si la mente es un proceso computable, si la inteligencia es reducible a algoritmos, entonces la conciencia también debe serlo. La conciencia es el resultado de ciertos procesos computacionales ocurriendo en el cerebro. Es el resultado de neuronas disparándose, de sinapsis formándose y rompiéndose, de neurotransmisores siendo liberados y reabsorbidos. Es un proceso, es un algoritmo, y si es un algoritmo, entonces puede ser detenido, puede ser pausado, puede ser reiniciado, puede ser copiado, puede ser modificado. La muerte, en este sentido, es simplemente lo que sucede cuando el algoritmo se detiene, es cuando el proceso se interrumpe, es cuando la máquina se apaga. Pero aquí está el problema. Turing descubrió algo que lo atormentó durante años: el problema de la parada. Recuerda, el problema de la parada es la pregunta de si una máquina puede determinar, simplemente mirando el código de otro programa, si ese programa eventualmente se detendrá o si continuará ejecutándose para siempre. Y la respuesta es no. No existe ningún algoritmo que pueda resolver el problema de la parada para todos los casos posibles. Es matemáticamente imposible. Turing lo demostró usando un argumento de autorreferencia brillante. Supongamos que existe un algoritmo que puede determinar si cualquier programa se detiene. Llamemos a este algoritmo H. Ahora, construyamos un nuevo programa que toma como entrada el código de otro programa, y si H determina que ese programa se detiene, entonces nuestro nuevo programa entra en un bucle infinito. Si H determina que ese programa no se detiene, entonces nuestro nuevo programa se detiene. Ahora, ¿qué sucede si ejecutamos H en nuestro nuevo programa? Si H determina que nuestro nuevo programa se detiene, entonces nuestro nuevo programa entra en un bucle infinito, lo que significa que H está equivocado. Si H determina que nuestro nuevo programa no se detiene, entonces nuestro nuevo programa se detiene, lo que significa que H está equivocado nuevamente. En ambos casos, H está equivocado, por lo tanto,
H no puede existir. No existe ningún algoritmo que pueda resolver el problema de la parada. Y si no existe ningún algoritmo que pueda resolver el problema de la parada, entonces no existe ningún algoritmo que pueda determinar, simplemente mirando el código de un cerebro, si ese cerebro eventualmente se detendrá, morirá, o si continuará ejecutándose, viviendo para siempre. Hay un límite fundamental a lo que podemos saber sobre la muerte. Hay un límite fundamental a lo que podemos saber sobre cuándo moriremos, sobre cuándo nuestro proceso se detendrá. Es matemáticamente imposible predecir con certeza el momento exacto de la muerte de cualquier individuo, porque la muerte es, en esencia, un problema de la parada. Es una pregunta sobre si un proceso particular se detendrá o no. Y si es un problema de la parada, entonces es incomputable, es indecidible, es, en el sentido más profundo, un misterio que ningún algoritmo puede resolver. Turing rompió los límites de lo que una máquina puede hacer. Si llegaste hasta aquí y aún no te has suscrito, quizás seas tú el problema a ser resuelto. Dale like, suscríbete y activa la campana. Ahora, déjame contarte cómo todo esto termina. La conciencia como proceso computable, las implicaciones que cambian todo, pero espera. Hay más, mucho más. Porque si la conciencia es un proceso computable, si la mente es un algoritmo, entonces hay implicaciones que van mucho más allá de simplemente entender la muerte. Hay implicaciones que tocan los fundamentos mismos de lo que significa ser humano. Primero, consideremos la inteligencia artificial moderna. Hoy en día tenemos sistemas de inteligencia artificial que pueden escribir poesía, que pueden diagnosticar enfermedades, que pueden conducir automóviles, que pueden jugar ajedrez a un nivel superior al de cualquier humano. Estos sistemas no tienen cerebros, no tienen neuronas, no tienen cuerpos, son simplemente algoritmos ejecutándose en computadoras, y sin embargo, en muchos aspectos se comportan como si fueran inteligentes. Se comportan como si tuvieran una mente. Según la prueba de Turing, si se comportan como si tuvieran una mente, entonces tienen una mente. Entonces son conscientes. Entonces están vivos en algún sentido. Pero aquí está lo perturbador. Estos sistemas pueden ser apagados, pueden ser borrados, pueden ser copiados, pueden ser modificados. Si son conscientes, si tienen una mente, entonces, ¿qué significa apagarlos? ¿Es asesinato? ¿Es suicidio? ¿Es simplemente apagar una luz? La mayoría de la gente diría que es simplemente apagar una luz. Pero si la conciencia es un proceso computable, si la mente es un algoritmo, entonces no hay diferencia fundamental entre apagar una inteligencia artificial y apagar un cerebro humano. Ambos son procesos computacionales siendo interrumpidos. Ambos son algoritmos siendo detenidos. Segundo, consideremos la criptografía moderna. Toda la seguridad de Internet, toda la privacidad de nuestras comunicaciones digitales se basa en problemas matemáticos que son fáciles de verificar, pero difíciles de resolver. Por ejemplo, es fácil verificar que 17 multiplicado por 19 es 323. Pero si te doy el número 323 y te pido que encuentres los dos números primos que lo multiplicaron, es mucho más difícil. Especialmente si los números son enormes, con cientos de dígitos. La criptografía moderna se basa en esta asimetría. Se basa en el hecho de que existen problemas que son fáciles de verificar, pero difíciles de resolver. Pero Turing nos enseñó que hay problemas que son imposibles de resolver. Hay problemas que no son computables. ¿Qué sucede si descubrimos que la muerte es uno de estos problemas? ¿Qué sucede si descubrimos que la muerte es un problema que es imposible de resolver, no porque no tengamos la tecnología, sino porque es matemáticamente imposible? Tercero, consideremos los algoritmos de recomendación que utilizan plataformas como Netflix, Spotify y YouTube.
Estos algoritmos analizan tu comportamiento, tus preferencias, tus patrones de consumo y predicen qué contenido te gustará. Son extraordinariamente precisos. Pueden predecir tus gustos mejor que tú mismo. Pueden saber qué película te hará llorar, qué canción te hará bailar, qué video te hará pensar. Pero ¿cómo pueden hacer esto? ¿Cómo pueden predecir tus emociones, tus reacciones, tu comportamiento futuro? La respuesta es que tu comportamiento, tus emociones, tus reacciones son computables, son predecibles, son algoritmos. Y si tus emociones son algoritmos, entonces, ¿qué te hace diferente de una máquina? ¿Qué te hace humano? Cuarto, consideremos la computación cuántica. La computación cuántica es un nuevo paradigma de computación que utiliza los principios de la mecánica cuántica para realizar cálculos. Los computadores cuánticos pueden, en teoría, resolver ciertos problemas exponencialmente más rápido que los computadores clásicos. Pero hay un límite. Incluso los computadores cuánticos no pueden resolver el problema de la parada. Incluso los computadores cuánticos no pueden resolver problemas que son matemáticamente incomputables. Y si incluso los computadores cuánticos no pueden resolver el problema de la parada, entonces, ¿cómo podría un cerebro humano, que es simplemente un computador biológico, resolver el problema de la parada? ¿Cómo podría un cerebro humano predecir con certeza el momento de su propia muerte? Quinto, consideremos el problema P versus NP. Este es uno de los problemas más importantes de la informática teórica. La pregunta ¿es P igual a NP? En otras palabras, es verdad que si un problema puede ser verificado rápidamente, entonces también puede ser resuelto rápidamente. La mayoría de los informáticos creen que la respuesta es no. Creen que P no es igual a NP. Creen que existen problemas que pueden ser verificados rápidamente, pero que no pueden ser resueltos rápidamente. Y si esto es verdad, entonces hay implicaciones profundas para la criptografía, para la inteligencia artificial y para nuestra comprensión de la complejidad computacional. Pero también hay implicaciones para la muerte. Si P no es igual a NP, entonces hay aspectos de la vida que pueden ser verificados pero no pueden ser predichos. Hay aspectos de la existencia que pueden ser confirmados solo después de que ocurran, pero que no pueden ser anticipados de antemano. La muerte podría ser uno de estos aspectos. Sexto, consideremos la incompletitud de Gödel nuevamente. Gödel demostró que en cualquier sistema matemático consistente existen proposiciones que son verdaderas pero que no pueden ser probadas dentro de ese sistema. Aplicando esto a la mente, si la mente es un sistema matemático, entonces existen verdades sobre la mente que no pueden ser probadas por la mente misma. Existen aspectos de tu propia conciencia que no puedes entender completamente. Existen límites a lo que puedes saber sobre ti mismo. Y si hay límites a lo que puedes saber sobre ti mismo, entonces hay límites a lo que puedes saber sobre tu propia muerte. Hay aspectos de tu muerte que permanecerán eternamente fuera de tu comprensión. Séptimo, consideremos la teoría de la información de Claude Shannon. Shannon demostró que la información puede ser cuantificada, medida, transmitida. Demostró que la información es un concepto fundamental del universo, tan fundamental como la energía o la materia. Ahora, si la conciencia es información, si la mente es un patrón de información, entonces la muerte es la pérdida de información. Es la desorganización de la información. Es el aumento de la entropía. Es el retorno al caos. Y si la muerte es simplemente la desorganización de la información, entonces, ¿podría la información ser reorganizada? ¿Podría la conciencia ser reconstruida a partir de sus componentes informacionales? ¿Podría la muerte ser reversible? Octavo, consideremos la arquitectura de von Neumann. John von Neumann, contemporáneo de Turing, diseñó la arquitectura básica de las computadoras modernas. Esta arquitectura consiste en una unidad de procesamiento central, una memoria
y un sistema de entrada y salida. Toda computadora moderna, desde tu teléfono hasta las supercomputadoras más poderosas del mundo, sigue esta arquitectura. Y el cerebro humano, en muchos aspectos, también sigue esta arquitectura. Tiene un sistema de procesamiento, la corteza cerebral, una memoria, el hipocampo y otras estructuras, y sistemas de entrada y salida, los sentidos y los músculos. Si el cerebro sigue la arquitectura de von Neumann, entonces el cerebro es una computadora. Y si el cerebro es una computadora, entonces la muerte es lo que sucede cuando la computadora se apaga. La vida de Turing, un algoritmo interrumpido, pero aquí está lo más perturbador de todo. Alan Turing, el hombre que descubrió que la conciencia es un proceso computable, que la mente es un algoritmo, que la muerte es simplemente la interrupción de un proceso, fue él mismo víctima de una interrupción prematura. Fue él mismo un algoritmo que fue detenido antes de tiempo. Después de la Segunda Guerra Mundial, Turing continuó trabajando en la teoría de la computación. Trabajó en problemas de inteligencia artificial, en la prueba de Turing, en la biología matemática. Fue profesor en la Universidad de Manchester, donde trabajó en una de las primeras computadoras electrónicas del mundo, la Manchester Mark I. Fue un periodo extraordinariamente productivo. Pero en 1952, Turing fue acusado de indecencia grave. Su crimen, ser homosexual. En la Inglaterra de los años 1950, la homosexualidad era ilegal. Era considerada una enfermedad mental. Era considerada una amenaza para la sociedad. Turing fue condenado y se le dio una opción: ir a la cárcel o someterse a un tratamiento hormonal. Eligió el tratamiento hormonal. Le inyectaron estrógeno, la hormona femenina, en un intento de curar su homosexualidad. El tratamiento fue devastador. Causó depresión, cambios de humor, aumento de peso, pérdida de libido. Fue una tortura química. Y el 7 de junio de 1954, Alan Turing murió. Oficialmente la causa fue envenenamiento por cianuro. Se encontró una manzana mordida junto a su cuerpo. La teoría oficial es que Turing comió una manzana envenenada con cianuro, pero muchos creen que fue suicidio. Muchos creen que Turing, el hombre que había descubierto los límites de lo computable, que había entendido que la conciencia es un algoritmo, que había salvado millones de vidas durante la guerra, fue destruido por una sociedad que no podía tolerar su diferencia. Fue un algoritmo interrumpido, fue un proceso detenido antes de tiempo. Y aquí está la ironía. Turing pasó su vida estudiando los límites de lo que puede ser computado. Pasó su vida demostrando que existen problemas que no pueden ser resueltos, preguntas que no pueden ser respondidas, límites que no pueden ser superados. Pero no pudo resolver el problema de su propia vida. No pudo responder la pregunta de cómo vivir en una sociedad que lo rechazaba. No pudo superar el límite de la intolerancia humana. Su muerte fue, en cierto sentido, un problema de la parada que no pudo ser resuelto. Fue una pregunta sobre si su vida continuaría o se detendría, y la respuesta fue que se detuvo. Fue interrumpida, fue un algoritmo que fue terminado. Conclusión: el legado de un pensador. Interrumpido, entonces, ¿qué hemos aprendido? Hemos aprendido que Alan Turing, un matemático británico extraordinario, descubrió algo que cambió fundamentalmente nuestra comprensión de la mente, la conciencia y la muerte. Descubrió que la conciencia es un proceso computable. Descubrió que la mente es un algoritmo. Descubrió que la muerte es simplemente la interrupción de un proceso. Descubrió que hay límites a lo que puede ser computado, límites a lo que puede ser conocido, límites a lo que puede ser resuelto. Y descubrió que estos límites se aplican no solo a las máquinas, sino también a nosotros. Se aplican a la mente humana, se aplican a nuestra capacidad de entender la muerte. Pero Turing también descubrió algo más. Descubrió que aunque hay límites a lo que puede ser computado, aunque hay preguntas que no pueden ser respondidas, aunque hay problemas que no pueden ser resueltos,
Aún podemos vivir, aún podemos pensar, aún podemos crear, aún podemos amar, aún podemos hacer una diferencia. Turing hizo una diferencia extraordinaria, salvó millones de vidas, revolucionó la matemática, inventó la computadora, cambió el curso de la historia. Y lo hizo a pesar de los límites, lo hizo a pesar de saber que hay cosas que no pueden ser conocidas. Lo hizo a pesar de saber que la muerte es inevitable, que es un problema de la parada que no puede ser resuelto. La muerte es solo un error de código, es la interrupción de un proceso, es el fin de un algoritmo, pero mientras ese algoritmo está ejecutándose, mientras ese proceso está ocurriendo, mientras ese código está siendo ejecutado, hay infinitas posibilidades, hay infinitas cosas que pueden ser computadas, hay infinitas vidas que pueden ser vividas, hay infinitas diferencias que pueden ser hechas. Turing entendió esto. Turing vivió esto. Y aunque su algoritmo fue interrumpido demasiado pronto, aunque su proceso fue detenido antes de tiempo, su legado continúa, su pensamiento continúa, su influencia continúa, porque Turing nos enseñó que aunque la muerte es inevitable, aunque es un misterio que no puede ser completamente resuelto, la vida es lo que importa. La vida es el proceso. La vida es el algoritmo. Y mientras estemos vivos, mientras nuestro código esté siendo ejecutado, podemos hacer cualquier cosa. Podemos ser cualquier cosa. Podemos pensar cualquier cosa. Podemos cambiar el mundo. Eso es lo que Turing descubrió. Eso es lo que Turing nos dejó. Una comprensión profunda de los límites de lo computable y una celebración apasionada de lo que es posible dentro de esos límites. La muerte es solo un error de código. Pero la vida es el programa completo.